Bienvenidas y bienvenidos a su programa Revolución Democrática 2.0, donde siempre tenemos para ti las mejores entrevistas, análisis político, diálogo y debate, propuestas. No se desconecten porque ya vamos a comenzar. Revolución Democrática 2.0. ¿Cómo están? Sean todas y todos ustedes bienvenidos, bienvenidas a este programa de Revolución Democrática 2.0. Gracias por conectarse, gracias por compartir y por comentar estos programas que el Partido de la Revolución Democrática produce para todas y todos ustedes con este afán de que analicemos juntas y juntos todos los temas relevantes para nuestro país, para la ciudadanía, para todas y todos. El día de hoy pues tenemos un panel muy joven, un panel que a mí me gusta mucho porque en lo particular pues me considero una persona joven todavía, ¿verdad? Entonces es lo mío, a mí me importa y me incumbe mucho estos temas del día de hoy y aparte pues me da mucho gusto la participación de personas jóvenes, de personas tan talentosas como el panel que vamos a tener el día de hoy para hablar de este tema que es rumbo a la Ley General en materia de personas jóvenes. Y bueno, pues les voy a presentar a nuestro extraordinario panel, vamos a presentarles, tenemos ya en manera presencial a Frida Alejandra Esparza Márquez. Ella, como sabrán, pues fue diputada, una diputada también muy joven, es política, filósofa, feminista, además de ser integrante de las Juventudes de Izquierda. Como les decía, fue diputada federal en la pasada legislatura y actualmente es consejera nacional del PRD. Frida, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Ya sabes, Gaby, y pues al auditorio, que para mí es un gusto estar por acá, sobre todo en temas de juventudes, que es uno de los temas que he trabajado ya algunos años. Así es, muchas gracias, Frida. También me da mucho gusto saludar en línea. Tenemos la participación de Leslie Estefanía Rodríguez Arabia. Ella es licenciada en Administración de Empresas, una joven política también feminista. Ella es actualmente diputada federal por el PRD, está como secretaria de las comisiones legislativas de Juventud, Derechos de la Niñez y Adolescencia. Licenciada Leslie, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola Gaby, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludo a ti y a tu amplio auditorio. También saludo a mi amigo Hendrik y a Frida. Un gusto estar con ustedes. Sin duda no se puede hablar de política ni juventud sin la presencia de ustedes, jóvenes guerreros de izquierda. Muchas gracias, diputada. Por supuesto, sin usted, diputada muy joven también, y eso pues nos da muchísimo gusto. Ya hablaremos más adelante de los datos y de la representación, cómo andamos por allá en Cámara de Diputadas, diputados. Y bueno, pues también les voy a presentar a Hendrik Iván Ortega Blancas. Él es estudiante de la Facultad de Derecho en la UNAM, consejero universitario, además de también ser dirigente de las Juventudes de Izquierda del PRD y miembro de Universitarios Demócratas. Hendrik, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, Hendrik, ¿dónde andas? Ando aquí en camino, ¿ustedes qué tal? Muy bien, pues agradece que cumpliendo desde donde quiera que esté, Hendrik, muchísimas gracias. Ahí está el compromiso. Una vez se conectaron, no sé si tú te acuerdas, en el metro. Hendrik ya viene en el carro también, para que vean de qué se trata, que cuando quiere uno participar no hay pretexto. Muchas gracias, Hendrik, bienvenidas, bienvenido, Hendrik, gracias a los tres por estar el día de hoy en este programa tan importante. Y bueno, Frida, pues, ¿qué te parece si comenzamos con el tema del día de hoy? Yo tengo unos datos, ahora sí que, como dicen, yo tengo otros datos aquí, Frida. Fíjate que de acuerdo con este Censo Nacional de Población y Vivienda de 2020, ya está más actualizado este dato, en México habitan 31 millones de jóvenes entre 15 y 29 años, que representa más o menos el 25% de la población total del país. Pero de esta cifra que les acabo de dar, quiero que me digan ustedes, ¿cómo vive esta cuarta parte de la población que representa, pues según, ¿no?, el futuro de México? Porque también déjenme decirles otro dato que yo tengo aquí del Coneval, dice que casi la mitad de esta cifra que les estoy dando pues la está pasando no en muy buenas condiciones, ya que el 46.1% de las y los jóvenes viven en una situación de pobreza y un poco más del 70% pues presenta una carencia social. Frida, vamos a comenzar contigo. ¿Tú qué opinas de estas cifras? Que bueno, pues son importantes. Una cuarta parte del país está conformado por jóvenes entre 15 y 29 años, pero no la están pasando nada bien. El 70% en situaciones de carencia. ¿Por qué, Frida? Bueno, las causas, los motivos, el contexto son múltiples y muy variados.
El censo que tú mencionas es de la pandemia, del año de la pandemia, ¿no? Bueno, del total de los empleos que se perdieron en ese año debido a la pandemia, el 70% fueron despidos a personas jóvenes, mujeres y hombres jóvenes, porque pues obviamente no tienen antigüedad, muchos trabajan de manera informal y por lo tanto no tienen que garantizarle las prestaciones de ley. Entonces sale muy barato contratar jóvenes para despedirlos después. Luego, la mitad prácticamente vive en pobreza. El 67% de los jóvenes que sí tienen empleo no tienen seguridad social, por lo tanto no cuentan con seguros, con prestaciones para vivienda, etcétera. Condiciones que deberían de ser obligatorias para empleadores y un derecho evidentemente para las y los jóvenes. Pero todo esto, yo siempre digo que el tema de las juventudes debe de ser un tema transversal. Debemos de tener perspectiva de juventud en las leyes y en las políticas públicas que se utilicen para generar empleos, para en materia de salud, para el tema educativo. La deserción escolar debido a la pandemia, estos jóvenes, muchos de ellos que tuvieron que salirse de clases o abandonar sus empleos porque tenían que cuidar a personas que estuvieron enfermas, a hermanos más pequeños o hermanas más pequeñas, y por lo tanto eso generó un retraso a nivel nacional de 5 años a nivel educativo. Es decir, desde el 2020 es como si tuviéramos el nivel académico que teníamos en el 2015, como si no hubiéramos avanzado nada durante 5 años. Y pues evidentemente todas estas políticas, estas leyes deben de observar estas condiciones particulares, porque no nada más es un tema de igualdad como lo marca nuestra Constitución, sino de equidad. Y la equidad implica una obligación para el Estado de que más allá de las condiciones muy particulares de cada una o de cada joven mexicano, no sean un obstáculo para el goce y el ejercicio pleno de sus derechos. Muchas gracias, Frida, por esta primera intervención. De esta manera arrancamos este programa del día de hoy. Y por supuesto, Hendrik, me gustaría también escuchar, ¿tú qué opinas de esta situación, de estas cifras que, bueno, pues no son nada alentadoras para los jóvenes? Sí, pues en primera, aprovechar para saludar a mis compañeras Frida Esparza, que fue diputada federal integrante de la Comisión de Juventud en la legislatura pasada, y ahora a mi compañera Stephanie Rodríguez Sarabia, que ahora también es diputada federal joven e integrante también de esta Comisión de Juventud. A mí me parece muy relevante que se hable sobre las personas jóvenes que tienen situaciones de vulnerabilidad en materia económica. La Ley General de las Juventudes tiene un apartado del artículo 57 en adelante que habla sobre las personas jóvenes en situación de calle, lo cual me parece muy relevante porque ser joven es complicado en un país como es México, derivado de la pandemia y los otros problemas que ya teníamos de desempleo, de inseguridad, de falta de oportunidades. Ser joven es difícil, pero a eso súmale que seas joven en situación de calle, es una situación de vulnerabilidad mayor, por lo cual sí es un sector importante que se debe de salvaguardar dentro de las personas jóvenes. Entonces, esta cifra es de por sí. Ya del inicio de este sexenio ya traíamos cifras de desempleo y de faltas de oportunidades. Evidentemente a nivel mundial y en México con la pandemia se exacerbaron más las desigualdades entre las personas jóvenes. No es lo mismo una persona joven que vive en la Ciudad de México o en cualquier zona metropolizada, en Guadalajara, en Monterrey o en cualquier ciudad que esté cerca de las metrópolis, a ser una persona joven en un estado rural, en una situación urbana rural. Evidentemente, las desigualdades y las brechas son aún mayores. Me parece importante que haya políticas públicas para las personas jóvenes en situación de vulnerabilidad, en especial de calle, y esta Ley General de las Juventudes ya contempla, le otorga al Estado una obligación de que genere políticas públicas que sean efectivas. Hoy se tiene un INJUVE que se supone que debería atender a este sector poblacional desfavorecido, pero no tiene reglas de operación. Esta institución no tiene manejo de presupuesto propio por la austeridad republicana. Entonces, cuando una institución pública no cuenta con herramientas y con elementos que no se las otorga el Congreso en materia presupuestal, pues en realidad
solamente es una institución de dicho, no de hecho ni de derecho. Muchas gracias, Hendrik. Vamos también a escuchar a la diputada. Es muy importante que nos des también tu opinión sobre esta cifra, sobre lo que nos está comentando Hendrik, por supuesto también Frida. Adelante, diputada. Sí, muchas gracias, David. Mira, qué importante es hablar de este tema, porque realmente, como ya lo mencionaron los demás, ahorita ser joven es muy difícil, y más sumándole que estamos viviendo en una sociedad donde no hay un contexto claro para nosotros. Yo he estado trabajando, he estado visitando varias zonas, como por ejemplo ahorita que me encuentro en Durango, veo a tantos jóvenes sin un rumbo, sin nada claro, porque este país pues no nos está ofreciendo nada. Entonces, es muy difícil a un joven estar en estas condiciones. No hay oportunidades, no tenemos nada claro. Entonces creo que es muy importante que ya las leyes se enfoquen en nosotros, que nos volteen a ver, que vean que nosotros queremos construir un futuro, un país mejor. Entonces sí, estamos en una situación muy difícil. Ser joven además también trae consigo temas de salud. Pasamos por momentos emocionales que nos afectan bastante, y no tener ese apoyo pues sí resulta ser más difícil vivir en este país. Muchas gracias, Leslie. Fíjate que yo me voy a quedar contigo porque justo la siguiente pregunta la quiero hacer particularmente contigo. En materia de empleo, las y los jóvenes de la población fue, como decía Frida, la más afectada por la pandemia de COVID-19. Todo el año pasado, todavía el año pasado, en la cifra que tengo aquí, cerca de 1 millón de jóvenes no había podido regresar a un trabajo, encontrar un trabajo nuevo, porque bueno, muchos lo perdieron, los corrieron, muchos otros pues no tenían un trabajo, porque también no es un problema que se derive meramente de la pandemia, ya era un problema existente, muchos no encontraban trabajo. Pero bueno, se vino a juntar y esta cifra es cerca de 1 millón de jóvenes que no ha podido volver a trabajar. ¿Qué propone el PRD, diputada, para resarcir este daño del COVID, pero sí también de una situación ya existente? Estos programas del gobierno, yo quisiera preguntarte, que son de apoyo para los jóvenes emprendedores, ¿realmente están funcionando? Por ejemplo, este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿tú qué opinas al respecto? Gracias, mira, respecto al programa, sin duda, no está funcionando nada. Según los datos, apenas este programa alcanza un 54.77%, es decir, pues entonces, ¿dónde estamos los demás jóvenes, no? Entonces, este proyecto, la verdad, no está ayudando a los jóvenes, y eso lo miramos cuando se creó el presupuesto. Toda la mesa de que participamos en la Comisión de Juventudes mencionamos esto, o sea, este programa no está ayudando a todos los jóvenes, no está siendo transparente. Entonces, sí, definitivamente este programa pues no tiene una razón de ser. Por lo cual nosotros queremos incluir en nuestra ley de juventudes que se tenga una transparencia, que estos programas, que pueden ser muy buenos siempre y cuando se lleven debidamente y que tengan un control. Entonces queremos que estos programas se mejoren. En la ley de juventudes queremos proponer que sigan, pero que tengan un mejor manejo. Y también, como lo mencionabas en la otra pregunta, pues ahora con lo de la pandemia, los jóvenes, la mayoría se quedó sin empleo, y esto ha dado a que los jóvenes ahora adoptemos mejor los trabajos en línea o emprendamos en otros lugares, ¿no? Entonces es muy importante que ya se nos establezca, que se nos apoye, que se apoye a la innovación, al emprendimiento. Entonces, pues sí es muy importante que esta ley contemple todos estos aspectos. Necesitamos que los jóvenes tengamos algo claro, algo concreto. Entonces, pues sí es muy importante que la ley contemple todos estos aspectos. Muchas gracias, diputada. Frida, tú también comentabas algo al respecto de la seguridad social que los jóvenes no tienen, pues porque a veces si encuentran un empleo, pues no es en las mejores condiciones. ¿Qué propondrías tú para que los jóvenes puedan gozar plenamente de un derecho a la salud
hablemos de, por ejemplo, seguridad social, que se les garantice, que no haya problemas como se vio en la pandemia de jóvenes que tenían trabajo pero no tenían seguro. Y entonces si se enfermaban, pues no tenían los medios y las condiciones necesarias para atender una enfermedad como el COVID-19, que además no fue una enfermedad barata. Vimos los precios del oxígeno, de las medicinas, y sin seguridad social, pues imagínate la situación. Sí. ¿Qué propones, Frida, para que los jóvenes puedan tener esta garantía de seguridad social? Bueno, una de las propuestas que se tuvieron en su momento en la legislatura pasada y que se han reforzado y se han remitido también a algunas entidades federativas es la Ley de Fomento del Primer Empleo. Esto básicamente son incentivos para empresas donde tengan un beneficio económico o descuentos en sus impuestos, dependiendo del porcentaje de jóvenes en empleo formal, obviamente, que tengan como empleados, ¿no? Esto quiere decir, mientras más jóvenes puedan contratar o mientras tengan o cuenten con un porcentaje mínimo de personas jóvenes como empleados, entonces pueden contar con una disminución en su pago de impuestos. Básicamente en eso consiste el apoyo a las empresas, pero también hay un tema muy importante porque normalmente nos vamos contra los empleadores, pero el gran porcentaje de empresas que hay en nuestro país son micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, si el Estado no genera las condiciones, también es muy complicado para las personas que generan empleos, pues garantizar estos derechos o contar con los requisitos mínimos indispensables de soltura económica, de inversión, de ingresos, como para poder cubrir estos temas. Y está el INSABI, por ejemplo, que daba seguridad médica a personas que no tenían empleo, trabajo. Pasó de ser el Seguro Popular al INSABI, queriendo tener una cobertura mayor con menos presupuesto, donde se eliminan fideicomisos como el gasto de fondos para enfermedades catastróficas y por lo tanto no es de la calidad que se espera, es decir, disminuye mucho la calidad. Al querer contemplar a tantas personas sin el presupuesto, pues evidentemente no te va a dar, y vemos el desabasto en medicamentos más simples como el paracetamol, como las curitas, como las vendas, hasta tratamientos de quimioterapia, ¿no? Para niñas y niños incluso. Y bueno, está el tema del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que yo quisiera ahí también hacer un comentario. Este programa originalmente estaba destinado a 2.3 millones de jóvenes y nuestra diputada ya lo mencionaba, da cobertura a la mitad. Es decir, del público objetivo únicamente se llega al 54%. Pero más allá de eso, la efectividad de este programa es de 1.5. Quiere decir que de 100 jóvenes, las empresas terminan contratando a 1 y en un caso extraordinario 2. Es decir, que los objetivos de este programa no se están cumpliendo, además de que hay subejercicios. De 40,000 millones de pesos que se le destinaron a este programa, se ejercieron 23, con observaciones de la Auditoría Superior de la Federación de 6,000 millones. Es decir, se ejerce la mitad con irregularidades, además de las denuncias de las y los jóvenes de que les piden moche y no asisten, de que hay padrones inflados, de que hay empresas con desde 70 hasta 1,000 jóvenes, donde evidentemente son muchísimos y hay que revisar ese tipo de irregularidades, porque entonces son empresas grandes que tienen mano de obra sin pagarles, porque lo cubre el Estado a través de una beca, pero que obtienen los beneficios del trabajo de los jóvenes y que no garantizan y no están obligadas a contratar a un porcentaje mínimo de los becarios. Entonces, bueno, estos son algunos de los temas de contexto, de dificultades que las jóvenes y los jóvenes mexicanos atravesamos. Sí, digo, sin duda programas con reglas de operación bastante dudosas que se tendrían que revisar bien, porque decían mucho en las redes sociales, la idea no es mala, ¿no? O sea, la idea es buena, pero
cómo se está aplicando es donde está mucho el error y la falla, y pues la manera en la que se quiere hacer sin presupuesto, que se quiere hacer como por cumplir, dirían por ahí, de manera clientelar, como para decir, yo lo hice, yo cumplí. Pues ahí es donde se falla a la hora de querer aplicar este tipo de programas. Hendrik, yo quisiera preguntarte a ti, la expansión de la pobreza y por supuesto la falta de oportunidades entre las personas jóvenes, pues acentúa por supuesto la vulnerabilidad de este sector. Tengo el dato de que de casi 6 de cada 10 jóvenes han estado expuestos a situaciones de violencia, así por supuesto violencia de género, se ha incrementado también, es decir, esta situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las y los jóvenes, derivado por supuesto del contexto de situación laboral, de pobreza, etcétera, etcétera, pues lo vulnera y nos pone en una situación de violencia. 6 de cada 10 jóvenes, es una cifra muy alta, Hendrik. ¿Cómo se puede resolver esto para promover que los jóvenes puedan tener paz y una vida libre de violencia? Sí, que 6 de cada 10 jóvenes tengan una vida llena de violencia es una cifra muy alarmante, sobre todo en los estados del norte del país, que es donde la mayoría de los municipios o hasta algunos estados de la República son gobernados totalmente por el narcotráfico y por el crimen organizado. Yo me atrevería a decir que de estos 6 jóvenes, hombres y mujeres, al menos la mitad, dentro de la cifra de violencia, la violencia ha sido ejercida por el poder fáctico del narcotráfico. A mí me parece muy relevante que tomemos como indicador que las personas que sufren violencia tienen que ver con un tema de clase social y de nivel de estudio y de ingreso económico de sus padres y de ellos propio, particularmente en las personas jóvenes de 16 para arriba años de edad, que son las que ya comienzan a dar sus primeros pininos en la vida laboral. De estos 6 jóvenes que están en manos del crimen organizado en los países del norte, la mayoría, el 80% de las y los mexicanos no fue a la universidad, y de ese 80%, el 50% desertó en segundo de secundaria. Es decir, las personas jóvenes de 14 a 18 años no tienen acceso a un nivel educativo mayor, más que el nivel primaria y secundaria, lo cual los hace estar en estados de indefensión a falta de oportunidades. ¿Por qué? Porque al no tener una oportunidad de estudiar, tampoco en consecuencia tampoco tienes una oportunidad de tener un empleo digno, remunerado y con derechos laborales, lo cual los obliga a querer incrustarse en las filas del narcotráfico, con la premisa de que, bueno, tendrán una vida mejor. Y hay una investigación valga la redundancia, una investigación de una investigadora inglesa, en el cual le investigan a las personas que se incrustaron desde muy jovencitos a las filas del narcotráfico, que dicen, prefiero vivir 10 años de mi vida, pero vivir, perdónenme la palabra, vivir a toda madre con un nivel de ingreso mayor al de la media de mi municipio, a que vivir toda una vida y vivir en estado de pobreza. Esa es la premisa de las personas jóvenes que sufren violencia a manos del crimen organizado y que con esta premisa de una vida mejor por las faltas de oportunidades, deciden primero meterse al crimen organizado como halcones. Ellos creen que va a ser un tema escalafonario y algún día van a llegar a ser los grandes capos, pero lamentablemente no. Lo que nos dicen las gráficas de violencia y de homicidios dolosos, particularmente en hombres, es que son asesinados porque andaban de narcomenudistas, porque andaban de halcones en estos estados como Tamaulipas, Sonora, Baja California, Norte y Sur. ¿Qué otro más? Zacatecas ya empieza a tener crímenes elevados de homicidios dolosos y feminicidios. Entonces, esto vulnera a las personas jóvenes, sean estudiantes o no sean estudiantes, y vulnera a las personas que tienen un bajo ingreso. Es por eso que para las personas jóvenes es de alta relevancia que se generen políticas públicas en primera para que puedan estudiar la preparatoria y la universidad. Segunda, para que posteriormente a eso tengan acceso a un empleo bien remunerado. En las filas del narcotráfico también hay licenciadas y licenciados que son los que se dedican a lavar el dinero del narcotráfico y quienes están incrustados en los sistemas financieros para que el narcotráfico pueda financiar sus campañas delictivas.
Entonces, estos dos puntos son muy relevantes, como dicen ustedes, como lo comenta Frida, como lo comenta la diputada Leslie, López Arabia. Y pues Frida no me va a dejar mentir, ella es zacatecana, a ella le está tocando como a compañeras y compañeros de la UAS, del Tecnológico de Monterrey, que se encuentra ahí en el centro de Zacatecas, etcétera, etcétera, ya están siendo víctimas las personas jóvenes y estudiantes del crimen organizado. Así es, Hendrik, definitivamente es un tema complejo, porque fíjense que justo respecto a lo que estás comentando, en redes sociales, pues yo he visto muchos estos comentarios, Frida, también de que, bueno, sí, la juventud está siendo cooptada por esta parte del narcotráfico, pero también la sociedad está influyendo mucho, desde los contenidos que se romantizan en televisión, series de narcotráfico donde ponen a los narcotraficantes como héroes, como ídolos, como un ícono a seguir por parte de los jóvenes. Entonces, es un tema bien complejo, que tiene muchas vértices, que tenemos que analizarla una por una, pero yo quiero que ustedes allá en su casa nos digan qué opinan, porque definitivamente es una situación integral, sociedad, Estado, por supuesto, porque tiene mucha responsabilidad, pero yo creo que también la sociedad en algún momento tenemos algún punto. Habremos de analizarlo junto con ustedes también, escuchando, leyendo sus opiniones, que por favor escríbanosla, porque ha llegado el momento de ir a un corte. Mientras ustedes comparten sus opiniones y comparten el programa, nosotras ahorita regresamos. Avísenos que ya empezamos con el paciente. Pues bienvenidas a esta parte, bienvenidos, que nos gusta mucho. A nosotras ahorita no nos está gustando porque el paciente se nos está muriendo, está un poco grave, ya no sabemos qué hacerle. Venía con el celular en la ambulancia, venía haciendo TikToks, grabando cómo lo venían inyectando, no nos puso atención y se nos complicó todo. Se nos complicó porque le quisimos explicar la situación y no quiso entendernos, nos mandó a volar. Entonces yo, doctoras, les pido ayuda, por favor, doctora Frida, doctora Leslie. ¿Qué tiene este paciente aparte de la apatía y un problema con la autoridad muy grande? Yo le veo también déficit también por ahí de atención. Trae la autoestima un poquito baja, lo siento medio abandonado, medio depresivo. Híjole, un poquito muy emocionalmente mal, diputada. Frida, ayúdame a saber qué tiene este paciente. Pues para empezar no tiene seguro, yo no sé quién nos va a pagar, Gaby. Híjole, pues vamos a tener que hacer una obra de caridad porque pues seguro no tiene, ¿verdad? ¿Y qué más? ¿Algo que sí tenga? Híjole, es que como yo soy médica cubana, pues ya... ¿Qué tiene, chica? Pues ya no tiene... Pues no tiene ni pulso, Gaby. Híjole, no me digas eso porque vamos a tener que ir a un corte si se me muere este paciente. No, sí tiene pulso, Frida. Con razón es cubano. Sí tiene, con razón viene de... Ay, bueno, como madre. A ver, doctora mexicana, Leslie, por favor, ¿dónde está? De este lado, ya no sé ni dónde estoy. Acá, doctora Leslie, díganos, ¿qué tiene este paciente? Pues mira, desde aquí creo que sí, definitivamente no se le ven ánimos de nada. No tiene ganas ni de hablar. Creo que empleo tiene por como lo veo, ¿eh? No, ni empleo, no traía ni dinero. Ni identificación, ni credencial. Yo creo que por eso no tiene beca, porque como no tiene credencial no puede votar. Sí, claro, se le ve. ¿Qué otra cosa le ves, diputada? Pues creo que también se le ve ahí como que ha estado un poco ahí en inseguridad, ¿no? Se le ve que no trae nada. Creo que ha sufrido de inseguridad allá afuera. No, llegó sin tenis. Oye, en la ambulancia, esos de la ambulancia ya ni la friegan. Llegó hasta sin tenis el pobre muchacho. No, sí, estamos mal. Llegó sin tenis, sin celular y venía grabando, fíjate. Yo no sé en qué momento se le desapareció el celular. Habrá que revisar ahí. Y sin cartera, porque sin seguro y sin cartera yo no sé quién nos va a pagar. La fiscalía, ¿por qué? No, la fiscalía ni le preguntes. Va a decir que se aventó a la ambulancia, que pidió ray. Fue su culpa. Que fue su culpa, que pidió ray, que por eso se subió solo a la ambulancia y pues por ahí aventó el celular en un acto. Por cómo iba vestido, seguramente. Por supuesto, porque venía mal vestido. Sus pies eran provocadores. ¿Qué pasa, diputada?
seguro la fiscalía va a tener otros datos. Ah, no, eso júralo, por supuesto que sí. Por eso es que nosotras tenemos que hacer algo por este paciente antes de que llegue a manos de cualquier fiscalía y, híjole, pues, o televisora, ¿verdad? Que nos haga ahí la narrativa y me lo revictimicen este pobre y además de no tener seguro, no tener empleo, vaya haciendo que además sea su culpa, ¿verdad? No podemos permitir eso. Así que, diputada y Frida, ¿qué les parece si ahorita que ya sabemos qué tiene, nos vamos al programa y más adelante me dicen qué le hacemos y cómo lo ayudamos? Porque culpable ya sería mucho que también fuera y también tuviera culpa este paciente. Bueno, pues ya estamos de regreso con ustedes en este segundo segmento de Revolución Democrática 2.0. Gracias por compartir y comentar este programa del día de hoy. Recuerden que pueden ver en YouTube, en esa plataforma, todos los programas de esta producción del Partido de la Revolución Democrática. Es muy importante que puedan ustedes aprovechar estos materiales, de verdad son de mucha calidad, con expertos y con panelistas que, bueno, ustedes ya lo ven en cada programa, saben mucho de los temas y están sumergidas y sumergidos en los mismos. Y bueno, pues como el tema del programa del día de hoy es justo rumbo a esta ley general en materia de personas jóvenes, Frida, yo quisiera que nos comentes cómo ayudaría la creación de esta ley justo a resolver estos temas de los que venimos hablando, ¿no? Estos temas económicos, de seguridad social, de pobreza, de violencia. ¿Qué debería contemplar esta ley justo para atacar y atender estos problemas? Pues es muy buena pregunta, porque yo desde la hace siguiente rato pregunta quería platicar sobre esto. Híjole. Entonces me va a acomodar. No, la verdad es que todo este tema de la Ley General de Juventudes no había podido avanzar por una razón que parece absurda, pero que en tema de derecho, de leyes, del tema legislativo, pues era esencial. Y es el reconocimiento en la Constitución de las personas jóvenes. Nosotros en la legislatura pasada, y me da mucho gusto que aquí esté la diputada porque nos va a poder hablar de la situación actualmente, en la legislatura pasada uno de los objetivos de la comisión, en ese momento era Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, era sacar la Ley General de Juventudes, porque hay muchas entidades federativas que la tienen, algunas otras no, muchas muy desactualizadas, pero hay algunas que tienen el tema de participación política o participación ciudadana en personas jóvenes, que ya es una visión pues más innovadora, que había elementos que rescatar y que plasmarlas en la Ley General de Juventudes, de manera que eso nos permitiera homologar todas las leyes estatales y en las entidades donde no hubiera una ley estatal, pues que pudieran legislar para sacarla. Pero todo esto no se podía hacer porque en la Constitución no venían registradas, no venían reconocidas las personas jóvenes. Y entonces no podíamos sacar una ley en materia de juventud porque no había objeto, o sea, no había una referente en la Constitución. Entonces, el primer paso que tuvimos que hacer los diputados jóvenes, que en ese momento hubo una buena coordinación a pesar de que éramos de diferentes grupos parlamentarios, pues fue sacar una reforma constitucional al artículo 73, que habla de las facultades del Congreso, es decir, para que las y los diputados y los senadores pudieran hablar sobre y legislar en materia de juventud, y al artículo 4 constitucional, que es este reconocimiento ya pleno como sujetos de derecho de las personas jóvenes. Y a partir de reconocerlos así como un sector poblacional con características propias, con condiciones, con un contexto propio, al igual que la juventud, al igual que personas de la tercera edad, pues entonces podemos sacar una Ley General de Juventudes. Lo que nosotros hicimos fue algunos foros en varios estados para escuchar a las y los jóvenes, y la verdad fue una experiencia muy padre, muy bonita, porque, por ejemplo, en Zacatecas uno de los temas era la migración en los jóvenes. Las implicaciones que tenía que parte de su familia o todas se encontraba en Estados Unidos y por lo tanto tuvieran que emigrar, el tema de las remesas desde luego, y el medio ambiente, por ser un estado minero y las implicaciones que tenía.
a comparación o a diferencia de otras entidades, por ejemplo aquí en la Ciudad de México, pues era el tema de movilidad y de transporte. Entonces eran muchísimos vértices, matices que nos permitieron hacer un diagnóstico nacional donde pudiéramos identificar principales problemáticas y que los mismos jóvenes nos regalaran sus opiniones sobre cómo resolver estos temas. Y entonces se hizo un borrador, se aprobó el dictamen en la Comisión de Juventud, pero llegando a pleno lo regresaron porque no querían destinarle presupuesto a esta ley. Traba. Que volvemos al mismo problema que tenemos en el Poder Legislativo, ¿no? Pero bueno, ya ahora sí, respondiendo a tu pregunta, muy difícilmente vamos a alcanzar este goce de los derechos que tenemos las y los jóvenes, sí reconocidos en la Constitución, pero va a ser muy complicado si no se tienen en cuenta el contexto particular. Es decir, no es lo mismo, y creo que ya lo mencionaba, me parece que la diputada, no es lo mismo una mujer joven indígena, claro, a un joven de la Ciudad de México, a un joven migrante, a un joven con diversidad funcional. O sea, no es lo mismo. Y eso es justamente lo que se debe de tener en cuenta para que el Estado genere condiciones de mitigación a esas condiciones de desventaja, para que entonces todos podamos partir del mismo piso. Sí, claro, por ejemplo decía, ¿no? El tema de educación, que haya internet para todos. Pues sí, pero internet, ahí en la sierra no hay luz. ¿Cuál internet? O sea, no tienen ni computadora ni luz. Pues sí, podrá haber internet, pero no hay las condiciones exactamente iguales, ¿no? Hendrik, yo sé que tenemos el tiempo contado contigo y que lamentablemente vas a tener que dejarnos en este segmento ya. Así que para tu última participación, Hendrik, quisiera que me dijeras, rumbo a esta ley, ¿qué deberá contemplar desde tu perspectiva para poder garantizar en los jóvenes el acceso a la educación, a una buena economía, a una vida sin violencia? ¿Qué debe de tener esta ley para que hablemos de que sea una ley aplicable y garantizadora, por supuesto, de que tengamos una vida bien? Sí, pues yo he estado muy al pendiente y estoy muy satisfecho con el trabajo que está haciendo la diputada Leslie. Igual con el trabajo que hizo Frida en su momento en la legislatura, mi integrante de esta comisión, he tenido la oportunidad de revisar un borrador de cómo va quedando la ley y sí quisiera felicitarles porque abordan temas muy amplios y algunos otros que desde mi punto de vista no lo había considerado que eran necesarios, pero ya haciendo un análisis profundo sí son importantes. El primero, el que va de cajón, la educación. El segundo, que es el del empleo, y había visto que ingresaron puntos en atención a jóvenes que tienen VIH o alguna enfermedad de transmisión sexual. Me parece bien relevante que hayan incluido este punto en la Ley General de Juventudes, porque es cierto, la generación Z ya no usa protección a la hora de tener relaciones sexuales y tenemos ahora una gran hay jóvenes también con discapacidad que se les contempla como poblacional, sí, joven, pero prioritario en atención. Y me parece relevante que hayan incluido estos puntos en la Ley General de Juventudes, así como una reglamentación al INJUVE que solo ha utilizado para promover políticas aprobadas por los dirigentes partidarios que hoy en el gobierno. Lo vuelvo a decir, o como lo dije ya en su momento en este programa, el INJUVE se está usando para dar viajes a familiares, conocidas y conocidos del sector a países extranjeros con el fin de capacitaciones juveniles, lo cual me parece un acto de corrupción porque corrompe a esta institución tan noble en atención a las juventudes. Yo me despido, les agradezco mucho la oportunidad y me disculpo por el poco tiempo que tuve para participar. Gracias Frida, gracias diputada Leslie, gracias al equipo siempre de Revolución Democrática 2.0 por abordar estos temas que son poco prioritarios para el Partido de la Revolución Democrática. La Ley General de Juventudes, espero y hago muchos votos de que se emita en esta legislatura, de que se promulgue en esta legislatura y que garantice las y los derechos de las personas jóvenes y sobre todo que regule una edad específica hasta cuándo se puede ser joven en nuestro país,
porque eso va a originar a que haya jóvenes que desde antes o que antes de llegar a esta edad empiecen a tener un crecimiento a nivel patrimonial y que les garantice una mejor calidad de vida. Entonces, muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias a ti, Hendrik, que llegues con bien a donde vayas y por supuesto gracias por hacerte el tiempo de conectarte desde donde estás. Y bueno, pues nos despedimos de Hendrik, pero no de nuestras compañeras. Así que, diputada Leslie, siguiendo con el tema, yo quisiera que nos dijeras tú que estás ahorita en este momento en Cámara de Diputados. Hace un par de meses ya se iniciaron estos trabajos rumbo a esta ley general en materia de personas jóvenes. Yo quisiera que nos pusieras al tanto de en qué situación se encuentra y por supuesto que también nos respondas desde tu perspectiva qué tiene que existir en esta ley para garantizar a los jóvenes el goce pleno de sus derechos. Sí, mira, ya quería llegar a este tema. Este tema ya ha sido muy controversial ahí en la Cámara. Ya desde hace meses, como lo mencionas, hemos estado ya trabajando en esta ley. Se tuvo que implementar los foros porque sí era necesario escuchar a todas las partes. Nosotros no quisimos optar por sacar una ley que fuera de algún color, o sea, no, nosotros queremos que la ley sea de los jóvenes. Por eso se optó por estos foros. Cada que tenemos oportunidad, siempre mencionamos que ya la ley ya no puede esperar más, tiene que dar en esta legislatura, tiene que ya, tenemos que aprobarla y eso es el trabajo que todos los secretarios que conformamos la mesa de juventudes, que ya aportamos que se tiene que sacar sí o sí. Les comento que algunas de las cuestiones fundamentales que debe estar encaminada y tiene que contemplar esta ley deben ser aspectos como el establecimiento de derechos fundamentales y deberes de las y los jóvenes, la definición de políticas hacia la juventud como una política pública del Estado, la creación de un sistema nacional de las juventudes y un Consejo Nacional como órgano rector de las estrategias y acciones hacia el sector, la creación de consejos estatales municipales de la juventud y estos últimos sean electos por los mismos jóvenes. Otro aspecto sería la obligación de la coordinación de esfuerzos institucionales hacia la juventud, también que se establezcan organismos que se vinculen y coordinen directamente con la Cámara y organismos empresariales, donde las jóvenes y los jóvenes tengamos mejores condiciones y mejores oportunidades de desarrollo. Entonces, pues en esta ley queremos contemplar todos los aspectos, no queremos que nada se nos quede, por eso es que seguimos con los foros, seguimos trabajando y invitando a los jóvenes a que se acerquen, a que también ellos nos brinden su opinión, porque pues esta ley no puede crearse sin la opinión de todas y todos. Muchas gracias, diputada. Y bueno, pues Frida, para cerrar este segmento, yo quisiera que nos digas ¿qué propones tú para que esta ley de juventud cuente con una perspectiva de género? Porque también es una cuestión muy importante, ¿no? Ya hablábamos de, bueno, no son las mismas situaciones en las diferentes regiones del país, pero también no son las mismas situaciones para mujeres jóvenes que para hombres jóvenes. Entonces, ¿qué propones tú para que la ley, además de ser garante de todos los derechos, también sea garante de una perspectiva de género? Bueno, en tema de perspectiva de género sí va muchísimo más avanzado que una perspectiva de juventud. Y afortunadamente con las reformas que ha habido a la Constitución y a leyes en tema de homologación de este tema de perspectiva de género, la Ley General de Juventudes o de Personas Jóvenes no puede salir si no cuenta con una perspectiva de género. O sea, eso es indispensable, tanto para la conformación de órganos que tienen que ver con el tema de juventud, como lo es el INJUVE o los institutos estatales en materia de juventud, con una integración paritaria. Pues asimismo los programas deben de ir 50-50 evidentemente. Obviamente hay que mejorarlos, como el tema de Jóvenes Construyendo el Futuro, el tema de becas estudiantiles 50-50, pero se debe de analizar las condiciones particulares de mujeres jóvenes y todavía más las condiciones de mujeres jóvenes con alguna otra condición que históricamente es relegada. Por ejemplo, diversidad funcional, mujeres indígenas,
el tema de mujeres jóvenes migrantes, el tema de mujeres jóvenes que son madres solteras o madres de familia, o las mujeres que viven en condiciones de vulnerabilidad, como lo es vivir en una condición de pobreza, o de zonas marginadas o de alta marginalidad. Entonces, una vez que se consideren esos aspectos con perspectiva de género, a mí me parece que las mujeres jóvenes están en una posición más viable o con características más eficaces para alcanzar el objetivo que tiene en un principio la Ley General de Juventudes. Es lo que yo mencionaba en un principio, no podemos partir de que es la juventud. No, son las juventudes, múltiples, diversas, plurales, con una serie de condiciones que es difícil enumerarlas y hablar sobre todas ellas en una hora, porque cada una merece su tiempo en específico, pero debemos de partir de que las condiciones de la juventud son históricamente discriminadas, relegadas, pero aún más la de las mujeres jóvenes. Sí, claro, digo, como joven en nuestro país y en la historia siempre se ha subestimado, ¿no? Desde ser joven a no sabe, se relaciona mucho con la no experiencia, para un trabajo incluso, bueno, es que está chavo, ¿no? Y yo me acuerdo, yo estoy segura de que ustedes como diputadas ya les ha de haber tocado, ¿no? Escuchar algún comentario así de, no, pues es que está chava, está verde, no sabe. Diputada, ¿tú allá te ha tocado escuchar algún comentario así ahorita que estás en cámara? Sí, o sea, muchas veces, o sea, por ser joven y más por ser mujer, es como de que no, ahorita, o sea, esperamos poquito, entonces sí es bastante difícil, pues ser joven, no tenemos las mismas oportunidades ni las mismas, ¿cómo se dice? Situaciones de que nos escuchen por ser jóvenes, entonces sí, es bastante duro ser mujer y ser joven en estos tiempos. Y diputada, imagínate esas tres juntas, ¿no? Frida, ¿a ti cómo te fue? Porque imagínense, ser joven, ser mujer y diputada, no hombre, pues ¿cómo te fue a ti? No, la verdad es que yo tengo 25 años, pero me veo más joven. Sí, o sea, sí, no es por nada. No es por nada, ¿verdad? Pero aquí nos vemos pero luego para más jóvenes de la edad que tenemos. O sea, luego hasta me pedían mi credencial o una cosa así porque me veía muy, muy bebé, ¿no? Todavía. Pero pues es un tema de prejuicios, de estereotipos que relacionan con que la falta de experiencia o la falta de edad tiene que ver o es una correspondencia con la responsabilidad, que para nada evidentemente es así. Afortunadamente en mi grupo parlamentario fuimos un grupo muy unido, la mayoría mujeres, éramos 8 mujeres, entonces ahí ejercíamos perspectiva de género sí o sí. Y eso facilitaba un poco más las cosas, ¿no? Evidentemente siempre va a haber esas experiencias en política, pues no se diga, pero también es una cuestión que te genera fortaleza, experiencia, que te obliga a alzar la voz y que eso te sirve para toda la vida, en cualquier área. Claro, no, pues yo creo que en el lugar en el que están, por supuesto que hablan no solo de las mujeres, sino de las mujeres jóvenes, porque demuestran justamente que no está peleada la política con la edad y que justo siendo joven, siendo mujer, pues somos un poquito más empáticas con la situación, porque la vivimos, ¿no? La tenemos presente en cuestión de discriminación, en cuestión de que te hostiguen en la calle y bueno, legislar con una perspectiva de género, viviéndola en carne propia, como ustedes que son jóvenes, que son mujeres, pues yo creo que justo es lo que hace falta también para que la ley pueda ser escrita desde esa perspectiva, ¿no? Desde dentro, desde la vivencia misma de jóvenes, de mujeres y por supuesto de los demás que integren a la hora de conformar esta ley. Yo creo que es muy importante, pero también es muy importante que la ciudadanía, que ustedes que están viendo el programa, se integren a los temas, porque muchas veces, y yo creo que no me van a dejar mentir, Frida, diputada, se nos dice a los jóvenes que pues somos apáticos, que no participamos, que no nos interesa la política, que incluso cuando nos preguntan no sabemos. Entonces yo creo que habrá que también hacer una introspección a decir hasta qué punto y hasta dónde eso pueda ser cierto, ¿no? Es decir, los jóvenes no están participando, pero ¿por qué no están participando las y los jóvenes? Analicemos también, hagamos esa profundidad y yo las invito y los invito a que lo hagamos juntas y juntos y que ahorita en comentarios me digan ustedes qué opinan, por qué creen
¿O creen que sí o no? Como encuesta, las y los jóvenes participan, sí o no. En caso de que me digan que no, ¿por qué no? ¿Cuáles son las causas que ustedes consideran para que los jóvenes y las jóvenes no estén participando? Y bueno, ¿ustedes qué proponen, por supuesto, para esta ley? Porque como les digo, tiene que estar conformada por las y los jóvenes principalmente. Vamos a ir rápidamente a un corte mientras ustedes me regalan esos comentarios y por supuesto un like y comparten el programa. ¿Qué les parece, compañeras, si nos vamos a un corte? Bueno, y pues ya llegamos a lo mero bueno, ¿verdad? Que es que aquí la parte donde ya todo el mundo se le va la conexión de internet. Diputada, ya te vimos, no te vayas a quedar así para decirnos que se te fue el internet, porque ya te vimos que sí estás ahí, y tú, Frida, no te me vas de aquí la tengo, no se puede ir, porque es la parte donde me dicen el meollo del asunto, qué le hacemos al paciente, qué le damos, cómo lo salvamos y cómo lo motivamos, caray, porque no tiene ganas de hacer nada, ya no quiere hablar, no quiere decir, dice que no le importa, que para qué, que al fin y nada va a cambiar. No, hombre, no trae violines de fondo porque de plano no hay presupuesto, pero si pudiera los trajera ahí en el drama absoluto. Hay que sacarlo de ahí, tenemos que sacarlo, así que doctoras, a mí me van diciendo cómo, porque yo la verdad ya no sé, así que diputada, dime cómo lo sacamos de la situación en la que está. Pues mira, sí está muy difícil, porque como no contamos con medicamento, pues creo que con lo único que tenemos paracetamol, y yo creo que hay que combinarle un poquito una curita y una curita ahí donde se le pueda poner, y qué más, a ver, pues otra dosis, aunque sea de ahí de una lequita o algo, ¿no? Porque no, si hay que inyectarle presupuesto, yo creo que unas 3 inyecciones y por sangre y por todos lados hay que inyectarle presupuesto a este paciente, porque trae muy bajos los niveles de presupuesto, de verdad, bajos, o sea, está anémico de presupuesto este paciente, casi que le da leucemia de presupuesto. Y todavía le piden moches. Y todavía le piden moches, fíjate nada más. No, hombre, no, este paciente yo no sé cómo es que sigue aquí y cómo es que tiene ganas de vivir todavía, pero tiene ganas de vivir, eso hay que rescatarlo, tiene muchas ganas de vivir. No de participar, pero tiene ganas de vivir. Yo sé que haciéndolo participar podríamos resolver muchos de sus problemas, pero ¿de qué otra manera, Frida? Pues yo digo que siguiendo aquí nuestro libro para rescatarlo, con la Ley General de Juventudes, pues primero tenemos que reconocer que es un ser humano con derechos, entonces aunque no tenga seguro, nosotros tenemos que atenderlo, garantizarle los medicamentos y después darle tratamiento psicológico probablemente, porque debe de venir muy mal. Sí, acompañamiento integral, psicológico, económico, médico. No, ya de cobrarle la consulta, pues ni hablamos, ¿verdad? No le vamos a cobrar. No le vamos a cobrar. No, a ver qué hacemos. Se va a sentir tan mal que va a regresar si le cobramos. Sí, no, imagínate. Mejor así lo dejamos. Sí, no, la cobrarle. Y como estamos impulsando la seguridad social, pues nosotros vamos a patrocinar los medicamentos también, empezando por presupuesto, por condiciones académicas y laborales. Y como está preocupado por sus hermanos y por su familia, también tenemos que darle seguimiento y entender esas condiciones. Pues vamos a empezar a hacer aquí una cooperacha, porque paracetamol de mínimo tiene que haber, y a ver qué más le compramos a este paciente ahorita en la farmacia, pero hay que ayudarle y hay que entrarle y ser empáticas y empáticos con él, porque su situación no es nada grata, y yo creo que si lo ayudamos, si le apapachamos un poquito, no con abrazos, ¿verdad?, sino con presupuesto, hay que apapacharlo con más becas que sí sean para él, hay que lo contraten, claro, después de la con beca. Trabajo. Así que con trabajo no, porque yo creo que sí quiere trabajar, pero ha de buscar trabajo y no lo encuentra, entonces hay que apapacharlo de esa manera. ¿Tú qué otra cosa consideras, Leslie? Pues sí, de lo que ya mencionaron, pues sí, creo que necesita un gran abrazo de presupuesto, de seguridad social, de empleos, de oportunidades. Entonces creo que es lo más primordial ahorita para el paciente eso. Yo creo que por hay ahí que le hacerle RCP de participación política, de representatividad, de acciones afirmativas, de representatividad también. Yo creo que sí, hay que hacerle una intervención para ponerle más
más representatividad de la que tiene. Habrá que ver qué se extirpa de la legislatura y qué se puede poner en su lugar. Pues yo creo que con todas esas cosas vamos a poder sacar adelante a este paciente. Habrá que impulsar esa ley para que quede, pero así, completita para pues mira, ayudarla. Ya con eso ya nos abrió un ojo. Pues ya medio nos volteó como que dijo, caray, eso sí me interesa. Dijo, caray, ¿de qué se está hablando? Yo creo que así sí le entro. Y bueno, pues ahí la lleva este paciente. Pues por lo menos ya no se nos murió y eso es un gran avance, Frida, porque si se nos hubiera muerto me corren. Así que bueno, yo con trabajo, él con vida, todos con salud, aquí vamos a salir muy contentas y muy contentos todos. Pues, ¿qué les parece si una vez dicho esto y lo metemos en tratamiento, vamos a escuchar las conclusiones de nuestro programa? Bien, pues hemos llegado ya al tercer y último segmento de tu programa del día de hoy, de Revolución Democrática 2.0. Y bueno, pues teniendo un panel joven, ahorita ya nos quedamos puras mujeres porque Hendrik ya se nos fue. Consta que lo invitamos para que luego no nos acusen de que nada más puras mujeres, ¿verdad? Nosotras invitamos a Hendrik, pero se tuvo que ir. Pero por supuesto que agradecemos su participación muy valiosa de Hendrik, que bueno, pues le ha trabajado también mucho desde Juventudes de Izquierda y que tiene mucho que aportar. Pero bueno, pues llegamos a esta pregunta, a esta parte. Antes de irnos a las conclusiones, yo quisiera que habláramos de este tema de la participación y la representación de los jóvenes, porque bueno, pues deberemos ver que podría contemplar esta ley para que de 30% que se tiene de representación en la lista nominal a nivel nacional en la Cámara de Diputados, pues hubiera un poquito más, ¿verdad?, de representación, porque actualmente solamente tenemos un 3.5%, es decir, 18 legisladoras y legisladores de entre 21 y 29 años de edad. Yo quisiera hacerles dos preguntas para que me regalen una respuesta. ¿Qué proponen, Frida, por supuesto, para que se contemple una cuota obligatoria de candidaturas jóvenes, así como ya se tiene contemplada una obligatoriedad de paridad de género, que también hubiera en la cuestión de jóvenes, ¿no? Y por supuesto, si consideras que se debe quitar este requisito de los 21 años cumplidos para poder, porque yo creo que a Frida nos tiene que decir, porque yo creo que si mis cuentas no me fallan, algo por ahí nos tiene que contar, Frida, cómo le hiciste, porque si tienes 25, entonces bueno, 21, ¿qué pasó ahí, Frida? Cuéntanos, por favor, ¿se debe de quitar o no? ¿Qué debe de contemplar la ley? Ok, bueno, para la Cámara de Diputados la edad mínima indispensable para ser legisladora federal son 21 años de edad, cuando en realidad se registra la ciudadanía a partir de los 18. Por lo tanto, para mí me parece una contradicción y debería desde luego quitarse ese candado de los 21 años de edad. En el caso del Senado son 25 años, que también mi postura es eliminarse. Muchas personas están en la idea de que los legisladores y en general los funcionarios públicos deben de contar con cierta preparación. Muchas personas exigen maestros, doctores como servidores públicos. Yo no estoy de acuerdo. Y ahí va mi posición polémica. Cuando yo ingresé a la Cámara de Diputados, yo seguía siendo estudiante. Yo estaba estudiando la licenciatura en filosofía y la terminé durante el transcurso de la legislatura. Yo no estoy de acuerdo en que se exija una capacitación mínima, como lo es una maestría, un doctorado o incluso una licenciatura, porque ese no es el promedio ni la media educativa de nuestro país. En el caso de la Cámara de Diputados, son representantes populares directamente de la ciudadanía. Por lo tanto, estás, ¿qué te gusta? Un 70% de personas que no pueden aspirar a ocupar ese cargo público porque no tienen el requisito de la educación básica que se les exige. Cuando eso podríamos hacerlo si el Estado cumpliera con sus obligaciones de garantizar ese piso parejo y de que la educación sea efectivamente accesible para todas y para todos. Mientras no lleguemos a ese punto, entonces no tenemos esa postura o esa congruencia en exigir que nuestras diputadas y diputados cuenten con una educación básica.
En el caso del Senado es una postura diferente, porque los senadores representan entidades federativas, no a los ciudadanos y los ciudadanos. Por lo tanto, ahí sí creo que deberíamos de pedir quizá algún tema de requisito mínimo de preparación académica. Pero por lo tanto, el candado a mí no me parece una medida que favorezca absolutamente al nado. Al contrario, se coarta la participación de las y los jóvenes, ¿no? Y el derecho, ¿no? Porque sí, claro. Tienes derecho a votar y ser electo. Exactamente, a partir de los 18 Así años. Es. Entonces, me parece que carece de sentido esa medida. Ahora, el tema de participación. El porcentaje que los jóvenes representamos en la lista nominal es prácticamente del 30%, de 18 a 29 años. Quiere decir que nosotros perfectamente podemos inclinar la balanza para un lado o para otro y que podemos definir quién va a ser nuestro próximo ganador de cualquier tipo de elección. La participación pues nunca va a ser absoluta. Claro. El estado que tiene más participación en tema de votación es Yucatán, me parece, y va alrededor del 60%, de todas las edades. Entonces difícilmente vamos a lograr que todos los jóvenes participen, pero de que hay una baja participación, sí. Los jóvenes son los que menos votan y probablemente sea también porque no ven muchas posibilidades de participación, ni candidatos que promuevan acciones a favor de las y los juventudes. Entonces, pues ese es un tema. Y me parece que en la Ley General de Juventudes sí se debe de marcar el tema de acciones afirmativas, tradúzcase cuota de jóvenes, el tema de un porcentaje mínimo en los gabinetes y en las listas de representación proporcional, así como candidatos de mayoría relativa. Mi postura es, sigamos el mismo camino que ha tenido el tema de las mujeres. Claro. Y de la perspectiva de género. Exactamente. Eso es algo que ya tenemos conocido de sobra que ha funcionado. Tenemos una legislatura absolutamente paritaria en el Senado, en Cámara. Vamos incrementando cada vez más el número de gobernadoras en nuestro país. Se ha tratado de eliminar el tema de las Juanitas o de las mujeres que hacen o les exigen una renuncia. Entonces sigamos ese mismo camino para que los jóvenes podamos alcanzar no el 50 como en el caso de las mujeres, pero sí el 30 que representamos en la lista nominal. Sí, por supuesto, y para ello es donde decimos, no, hay que participar, porque justo como dices, y retomando el ejemplo en la situación de la paridad de género, bueno, pues se ha luchado demasiado, ha sido a base de participar y de estar ahí, de ser consecuente y de estar siendo constante también en la lucha y en el exigir que se nos tome en cuenta y que se nos tome en cuenta de una manera real, ¿no? Que sea genuino, porque justo lo que dices, no nos va a servir de nada que diga, bueno, es que ya pusimos un joven, pero como dice la diputada, no, así espéranos tantito ahorita porque estamos platicando a los grandes, ¿no? Estas cosas de grandes. Entonces, que sea real, que sea genuino, que sea neta. O sea, sí se nos toma en cuenta, pero que se nos tome en cuenta también para las decisiones importantes. Justo ahorita, en la creación de esta ley que a mí se me hace de suma importancia y que yo creo que abriría mucho camino y mucha oportunidad para que las jóvenes y los jóvenes puedan interesarse en participar. Yo creo que la apatía también deriva mucho de esa falta de apoyo, de no tomarlos en serio, más que en cuenta, de tomarlos en serio, ¿no? Decir, bueno, no nada más les hacemos en campaña el típico evento de graffiti, encasillarlos en eso, ¿no? Ah, de jóvenes, pues graffiti, regálales latas para que rayen, y, o sea, que no se les encasille también a los y las jóvenes en ese sentido. Botargas. Exacto, ¿no? O que sí están participando porque los mandaron a volantear, ¿no? Sí. Y los mandaron a brigadear, ya están participando, ¿no? Pues no, yo creo que debe haber participación, pero también creo que se debe de exigir y se debe de tener más participación desde las juventudes para que también tomemos esos lugares, así como las mujeres lo hemos ido tomando. Diputada, ¿tú cómo ves este porcentaje, 3.5%, que pues la verdad se me hace bien pobre, hablando de un 30%, un 3.5%, híjole, debería ser mínimo la mitad, no estamos ni a la mitad, caray. ¿Tú qué opinas? Sí, Gaby, mira, definitivamente creo que ahorita en estos tiempos es muy necesario que los jóvenes participemos, que tomemos las riendas de nuestro país. Entonces creo que este porcentaje de participación de los jóvenes, como tú lo mencionas, es mínimo, no es nada.
Y fíjate, comentarte que yo ahorita en los foros, al escuchar a muchos jóvenes y ver su participación, en verdad que me emociona y me hace sentir de que ellos deben de estar sentados también ahí con nosotros. Ellos también tienen que tener esa oportunidad de expresar tantas vivencias que tienen. Entonces sí, creo yo que es fundamental que los jóvenes tengamos más participación, más espacios. Se nos dice que somos el futuro de este país, pero obstinadamente se nos ponen trabas, se nos niega la posibilidad de participar en la construcción de este país, de esta sociedad en la que nosotros vivimos. Concuerdo con Frida, en los estados se nos permite participar desde los 18 años, entonces creo que no concuerda que se nos pida una edad máxima de 21 años para poder legislar, ¿no? Entonces creo que sí se tiene que homologar este método, esto de esta, pues, esta regla de no poder participar a los 18 años, ¿no? Entonces, creo que definitivamente en la Ley de Juventudes va a ir incluido esto, porque en los foros se nos ha mencionado bastante este tema, ¿no? De que pues se quiere que se participen los jóvenes, pero pues no nos dan las posibilidades, ¿no? Entonces, también este es un problema que pues por eso los jóvenes no participamos, ¿no? Porque no miramos nada seguro, no miramos oportunidades, solo se nos requiere cuando se ocupa el voto o cuando se ocupa volantear. Entonces sí creo que es muy necesario que ya a los jóvenes se nos brinden más oportunidades. Somos parte de este país, por lo cual tenemos derecho y necesitamos oportunidades porque nosotros también tenemos cosas que contar, también nosotros tenemos cosas que decir. Entonces, ¿quién mejor que los jóvenes seamos los que participemos y los que creemos nuestras propias leyes, que nosotros seamos los que pues apoyemos a los demás jóvenes porque somos los únicos que realmente sabemos lo que vivimos? Muchas gracias, Leslie. Y bueno, justo como lo comentas, hay que entrarle y ser nosotros los que, pues, como dices, quién mejor lo va a saber, pero ¿cómo? O sea, las personas jóvenes que nos están viendo en este momento que dicen, yo quiero, órale va, yo le entro, ya voy a dejar de estar viendo el Facebook y le voy a entrar, quiero participar. TikTok. Ahora es TikTok. Quiero dejar de hacer TikToks y ahora voy a hacer un TikTok de la ley. Y también estaría bueno, ¿no?, hacer TikToks porque nos hacemos virales y a ver si así le entramos. Pero ¿cómo? Va a haber parlamentos abiertos, pueden ir contigo y decirte, Leslie, yo quiero participar. ¿Cómo pueden participar? Sí, mira, yo desde el día 1, siempre, la verdad, cuando me visitan, siempre les digo, por favor, si tienen algún comentario, alguna iniciativa que ustedes crean que yo pueda subirla con gusto, yo siempre, la verdad, les he dado mi espacio, les digo, esta oficina es suya, yo soy la diputada, pero realmente yo quiero ser la voz de todos ustedes. Entonces yo siempre, en verdad, y también a ustedes se los comento, estoy abierta. Yo siempre les he dicho que son bienvenidos, que se incluyan, que este proyecto estemos todos juntos porque es algo que queremos, algo que necesitamos los jóvenes. Entonces yo siempre he dicho, yo estoy abierta a todo. Estoy ahí por ustedes y para ustedes. Entonces yo siempre les he pedido que por favor no se cierren, que me inviten, que me hablen. Entonces pues yo estoy abierta a todo lo que venga. Muchas gracias, diputada. Y Frida, pues también quiero que nos comentes tú con qué mecanismos cuentan los jóvenes para participar. Bueno, a mí no me gusta encasillar a los jóvenes tienen que ir específicamente a este lado. Los jóvenes somos libres, vamos a ir a donde se nos dé la gana ir, y pues sí hay que aprovechar este tema de lugares o más bien temas específicamente enfocados en las juventudes, ¿no? Lo que yo trato de decir aquí es, los jóvenes no tenemos por qué hablar únicamente de tema de juventud. Si a alguien le llama el tema económico, pues hay que ir a los cursos, a los diplomados que tiene la Conducef, la Secretaría de Hacienda, el gobierno del estado, etcétera. Pero no hay por qué limitarnos o creer que no somos suficientes o que no tenemos la experiencia necesaria para trabajar temas considerados como más técnicos, ¿no? Si no nos animamos a participar en esas cosas, la experiencia nunca la vamos a tener.
Así es. Entonces, bueno, yo los invito a eso, pero en general los espacios donde los jóvenes pueden asistir, pues es el INJUVE, desde luego, que luego cuenta con algunas convocatorias, con becas, concursos, talleres gratuitos también, con algunos gabinetes de los estados o de gobierno federal también que lanzan convocatorias específicas para los jóvenes. Hay parlamentos juveniles en el Senado, en Cámara de Diputados, que seguramente Leslie nos podrá hablar más sobre ello, pero hasta donde yo me quedé es un parlamento anual. En el Senado, el coordinador de la bancada del PRD, Mancera, tiene un proyecto que se llama 10 Jóvenes por México, 10 por México, donde es un taller gratuito de varias sesiones donde se les capacita en tema más enfocado al tema parlamentario, donde los jóvenes pueden crear sus iniciativas y después discutirlas y debatirlas en el pleno de la Cámara de Senadores. Y es un tema similar al Parlamento Juvenil que tiene la Cámara Alta y la Cámara Baja. Pero, desde luego, están los partidos políticos. Si los jóvenes se sienten identificados con algunas posturas de algún partido, sea cual sea, pues las puertas de los partidos políticos deben y tienen que estar abiertas, ¿no? En el caso del PRD, yo así es una cosa que lo he reconocido. Tan es así que tenemos a nuestra diputada joven, que yo fui la diputada más joven también de la legislatura pasada, que tenemos este órgano de las juventudes de izquierda, que tenemos espacios específicos para las juventudes. Entonces, si hay jóvenes que les llama el tema de la política, todos estos son espacios válidos y pues adecuados para iniciar con una actividad pública, política, pues más cercana, ¿no? Así es, pues ahí están, no hay pretexto. Yo creo que lo primero que tienen que hacer es querer, ¿no? Querer hacerlo, y ya después uno es joven y se las ingenia y va y pregunta, y uno preguntando va a llegar a donde sea. Como dice Frida, no se limiten a que haya o no un curso, a que haya una convocatoria o no. Yo creo que hay que tomar los lugares, hay que ir, hay que preguntar y hay que hacerse presente, porque de otra manera pues vamos a seguir en la misma situación, y espero que peor no, por lo menos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a participar y vamos a seguirlo haciendo de esa manera. Lamentablemente se nos ha ido el tiempo, por lo que voy a pedirles que me regalen una conclusión ya muy breve para cerrar el programa, diputada, y por ahí si tú tienes algún otro mecanismo que también nos lo menciones. Adelante. Muchas gracias, Gaby, agradecerte por la invitación. Gracias, Frida, por estar aquí y también por participar. Yo quiero concluir diciéndoles que no nos limitemos, como lo mencionamos ya en el programa, no nos limitemos a ser joven. Creo que es una etapa muy bonita que se tiene que aprovechar, que tenemos que hacernos presentes, que tenemos que gritar a esta sociedad que aquí estamos y que estamos dispuestos a hacer un cambio, porque nosotros queremos algo mejor para este país, ¿no? Entonces también invitarlos a que sigan participando. En la Cámara de Diputados vamos a seguir haciendo estos foros rumbo a la ley de juventudes. Entonces sí me gustaría que se incluyeran, que sigan participando y que esta ley sea para todos y por todos, y que esté hecha por nosotros y por nuestras vivencias. Entonces pues sí, solamente invitarlos y que pues sigamos aquí trabajando todos juntos y sigamos alzando la voz y que los jóvenes nos hagamos presentes en todos los espacios que sean posibles. Muchas gracias, diputada Leslie. Frida, ¿alguna conclusión, algún comentario final? Bueno, yo únicamente agregar, para empezar, que ha sido un gusto enorme platicar con nuestra diputada, con Hendrik, contigo, Gaby. Y bueno, yo únicamente quiero decirle, los jóvenes reconocemos todas las carencias que tenemos en este país, desde el rezago educativo, desde la falta de seguridad social, desde que nos comparamos con jóvenes de otros países. Claro. Y vemos que me conviene más estar en Canadá, barriendo calles, sí, o trabajando como mesera, a pesar de que yo tenga una preparación académica como médico, como lo que sea. Me conviene más estar trabajando en otro país que en México. Sabemos todas esas condiciones y sabemos lo difícil que es
en nuestro país pues avanzar, ¿no? En el tema de seguridad económica, de pensiones, no se diga, de medio ambiente, en fin, tenemos un ambiente muy complicado. Pero las cosas no van a cambiar si no participamos. ¿Y quién mejor que las juventudes para trabajar sobre los problemas que nos afectan a nosotros? Difícilmente desde una visión adultocéntrica, que vivieron una juventud muy diferente, con condiciones muy distintas, porque a lo mejor a los 25 años ya tenían casa, hijos, estaban casados, muy diferentes a las que las generaciones actuales estamos viviendo, pues difícilmente van a entender el contexto ahora y difícilmente podrán hacer algo que vaya acorde con la realidad que tenemos en este momento. Entonces nos corresponde a nosotros cambiar las cosas si queremos un mundo diferente. No podemos esperar que las cosas mejoren si no estamos haciendo nada al respecto. Entonces yo los invito siempre a participar desde el espacio que a ustedes les guste, desde el espacio con el que se sientan más identificados, debatiendo un debate con argumentos, con razones, con motivos, y creo que es lo mejor que podemos hacer los jóvenes, ¿no? Participar, involucrarnos, y eventualmente las cosas cambiarán en su momento con la participación de todas y todos nosotros. Así es, Frida. También siempre se les ha pedido desde este espacio, se les ha ofrecido este mismo espacio, por supuesto, y sigue en pie. Ustedes vénganse para acá y Frida y yo nos vamos por un café. Y ustedes se quedan a conducir, a participar en el programa. Este programa es para ustedes. Participen desde el espacio que ustedes crean conveniente, pero hagámoslo, por favor, y hagamos estos cambios posibles y luchemos porque así sea. Pues se nos ha acabado el tiempo, diputada. Te agradezco muchísimo el tiempo que nos has regalado para este programa. Espero verte platicando ya después de que nos pongas al tanto de cómo va esta ley, en qué vamos, qué se necesita, y que nos eches un grito si hay que ir a echar montón, pues que nos digas, porque hay que poner también de nuestra parte y no dejar todo el trabajo de aquel lado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Gracias, David. Gracias, y claro que sí, están súper invitadas las dos a que ahí me acompañen en nuestros próximos foros. Yo estoy a presentar mi foro, entonces están cordialmente invitadas las dos, y pues sí, hay que seguir trabajando, y ojalá me puedas volver a invitar pues ya para comentarles qué está pasando con esta ley de juventudes. No, eso es un hecho. Yo quiero el chisme completo, Frida. Yo dalo por hecho, yo te invito, y es más, ahorita le ponemos ya fecha para que en la agenda, que yo sé que de verdad te agradezco que tienes ahorita saturada, y Frida igual, pues nos hagas un huequito para que nos pongas al tanto, por supuesto que sí. Frida, como siempre, un placer tenerte, eres ya parte del programa, siempre nos ayudas y colaboras, pero aún así siempre es un placer tenerte y platicar contigo, Frida. Muchas gracias. Al contrario, Gaby, ya sabes que para mí es un placer, sobre todo en estos temas que pues me encantan y donde hay tanto trabajo y tantas posibilidades. Así es, y bueno, pues gracias por supuesto a ustedes que nos ven, que comparten, que comentan este programa. Bienvenidas todas sus opiniones, gracias por hacerlo y por formar parte de esta gran comunidad de Revolución Democrática 2.0. Yo soy Gaby Juárez y como siempre ha sido un placer aprender junto con ustedes en Revolución Democrática 2.0.